En este video vamos a continuar con el análisis del aprendizaje. Caracteriza las funciones algebraicas y las funciones trascendentes como herramienta de predicción útiles en una diversidad de modelos para el estudio del cambio. En esta asignatura que es de cálculo diferencial. Y ya hemos iniciado la clasificación de las funciones. Hemos visto en el video previo que las funciones las podemos clasificar como algebraicas y trascendentes. Y también hemos analizado en el video previo a las funciones algebraicas como en la clasificación como función constante, función identidad y las funciones polinómicas. Y aquí dentro de funciones polinómicas hemos visto a las funciones la función lineal, la función cuadrática, la función cúbica y la función racional. Ahora nos vamos a abocar al tema de las funciones trascendentes. Y las funciones trascendentes las vamos a clasificar primeramente como funciones trigonométricas, como funciones exponenciales y como funciones logarítmicas. Las funciones trigonométricas al mismo tiempo las podemos clasificar como función seno, que tendría como regla de correspondencia f de x es igual a seno de x, y vamos a ver las características de esta función seno. Entonces, la función seno, vean que escribimos su regla de correspondencia también como y es igual a seno de x, nos arroja una gráfica que es como este tipo. Vean, en el eje x vamos a marcar las graduaciones en radianes. Vean, medio radian, 1 radian, 1.5 radian y menos 2 radian, y del lado derecho hasta llegar a 2 radianes. ¿Cuáles son las propiedades de esta función seno? Vean, puede extenderse hasta aquí, hacia la izquierda, hasta el valor de menos infinito, y hacia la derecha puede llegar hasta el valor de infinito en su dominio, o sea, en los valores que le podemos asignar para x. En el rango, vean, el rango únicamente es desde menos 1 en la parte inferior hasta más 1 en la parte superior. Vean, menos 1 en la parte inferior y más 1 en la parte superior. El periodo es esto, estas funciones son periódicas. Vean, si yo estoy aquí, en este punto, vean, estoy sobre el eje x, sube, baja y vuelve a llegar a este punto en el eje x. Va a hacer lo mismo, subir, bajar y volver a llegar a este periodo. Entonces decimos que tiene un periodo de aquí para acá de 2pi, o de aquí para acá de 2pi, que es igual a 6.28 medido en unidades, en las otras unidades. Una amplitud de 1, porque del eje x hacia arriba hay 1, y si yo me pongo aquí en el eje x y hacia abajo, también hay 1. Es creciente. Vean, si yo veo la parte derecha, voy a decir que es creciente desde 0 hasta pi entre 2. Vean, esta parte es creciente desde 0 entre 2. Y vuelve a ser creciente desde 3 medios de pi, o sea, 1.5 pi hasta 2 pi. Tiene dos recorridos en este comportamiento creciente. Y es decreciente desde pi entre 2 hasta pi, y de unión pi, 3 medios de pi. O yo puedo decir que es decreciente desde aquí, que es pi entre 2 hasta 3 medios de pi. Esa es la característica de esta función. Vean, aquí la tengo dibujada en pi, con pi, medio pi, 2 pi, pi y 2 pi. Y con su amplitud, vean, hasta más 1 y menos 1. Y esa es la función seno. Vamos a seguir analizando. La siguiente función va a ser la función coseno, que tiene como regla de correspondencia f de x es igual a coseno de x. Vean las características de esta función, muy parecida en su gráfica, muy parecida en sus recorridos, con sus partes crecientes y decrecientes. Pero vean, una de las características de esta gráfica, y que la diferencia de la función seno, es que la función seno pasa aquí en 0, 0. Esta no toca 0, 0, sino que pasa en 0 y 1. Sus propiedades también es que el dominio puede extenderse hasta menos infinito y hasta infinito hacia el lado derecho. El rango sigue siendo el mismo, desde menos 1 en su parte inferior hasta más 1
en su parte superior. El periodo también sigue siendo 2pi. Vean, si yo me ubico aquí en este punto en 0x y 1y, hago este recorrido y vuelvo a esa misma posición en 2pi. Vean, estoy otra vez en la misma posición aquí arriba, justo donde la gráfica va a empezar a descender. Y tiene la amplitud igual del eje X hacia abajo, hacia este valle, digamos, hay una amplitud de 1. Y desde este eje hasta esta cresta, vamos a decir que es una cresta aquí, o a este punto máximo, hay una amplitud de 1. Es una función creciente, vean, es creciente desde pi, aquí en pi, aquí tengo pi, y crece la función hasta 2pi. Y es decreciente desde 0 en x hasta pi. Todo este recorrido es creciente. Entonces tiene punto máximo y punto mínimo aquí. Y vean, aquí está una gráfica de la función coseno. La otra función trigonométrica importante, y vamos a ver únicamente estas tres, es la función tangente, que tiene como regla de correspondencia f de x es igual a tangente de x o tan de x. Vamos a ver ahora sus características. Esta es una gráfica particular y vean, porque tiene propiedades importantes esta función tangente. Tiene estas asíntotas verticales, vean. Estas asíntotas verticales que vemos, estas líneas punteadas, se ubican en medios de pi, vean. Medio pi, 3 medios de pi, y así hacia esta parte. Si nos extendiéramos hacia el otro lado, también fuera justo donde hay medios de pi, ¿verdad? Entonces su dominio, vean que no es corrido, no es desde menos infinito hasta infinito, sino que termina en estas partes donde hay mitades de pi. Donde hay mitades de pi, ahí es donde el dominio se corta, porque vean, si yo tomo como referencia esta gráfica, hasta aquí se va hacia el infinito, hacia abajo, hace este recorrido, llega hasta esta otra asíntota y se extiende hacia infinito, hacia arriba, pero nunca va a cruzar esta recta punteada que es la asíntota. Esa es la característica de una asíntota, es una recta que define donde una función no traspasa, ¿verdad? Entonces el dominio se corta cada medios pi, aquí nos dice cada mitad de pi se va cortando el dominio, donde hay un pi entero, como acá pi cruza, 2pi cruza, pero aquí donde hay 3 medios de pi y medio pi es donde aparecen estas asíntotas. El rango, vean, el rango para abajo, ya les digo, recuerden que el rango es todos los valores que va a tener en el eje y vean, esto se puede extender hacia abajo hasta menos infinito y hacia arriba hasta infinito, extenderse a lo máximo. Periodos es un pi, vean, de aquí para este punto hay un pi, y de medio pi a 3 medios de pi hay otro pi, por eso se dice que tiene un periodo de pi, y estas son las asíntotas que les decía. Cada medios de pi hay asíntotas verticales. Y es creciente, esta función es creciente en todo su recorrido. Si aquí empieza desde menos infinito, crece, crece, crece hasta infinito. Y esta es la gráfica de la función tangente, que es la última que veremos como función trigonométrica. Las otras funciones trascendentes, y estamos aquí dentro de funciones trascendentes, recuerden que las primeras funciones trascendentes que hemos analizado son las trigonométricas y las otras son funciones exponenciales, y vamos a ver a continuación las características. Vean, la gráfica y la propiedad de una función exponencial. ¿Cómo se escribe una función exponencial con su regla de correspondencia? F de x es igual a una base, que en este caso la represento como a elevado a la x. Y vean que a es mayor que 1, o sea, no es menor que 1 esa base. Vean aquí, vamos a ver las propiedades. La función es decreciente, como en este caso, vean, aquí en la función a la menos x, esta es una gráfica de la función a la menos x, es decreciente, y cuando a es elevado a la x en positivo, es creciente. Entonces puede tener estas dos formas, pero tiene una particularidad esta gráfica, que siempre va a cruzar, ya sea creciente o decreciente, en el valor y igual a 1. Vean, y igual a 1 siempre cruza, o sea, en la coordenada 0,1, siempre va a cruzar aquí esta función exponencial.
es positiva para cualquier valor de x, dice, el dominio son todos los números reales, o sea que puede tener hasta acá, se puede extender al menos infinito y hasta acá hacia el infinito positivo. El rango es el intervalo desde cero, pero no lo incluye a cero. Vean, aquí estoy usando paréntesis para decir que no toca el cero hasta infinito. Puede ser el rango. El valor de y va a ser siempre positivo hacia arriba. Va a ser positivo y se puede extender hacia infinito, pero va a partir del cero, pero no toca el cero y se extiende hasta infinito. Su asíntota, o sea, esta recta que no va a tocar, que no va a cruzar esta gráfica exponencial, es el eje X, o sea, con Y igual a 0. Vean, aquí represento dos funciones, esta que tiene como base a 2 elevado a la X, ya les decía que cuando está elevado a la X positiva, es una función creciente, y vean que cruzó acá en Y igual a 1, o sea, en el punto 0,1, y esta que es de f de x2 a la menos x es una función decreciente, también cruza aquí en el punto de y1, o sea 0,1, y vemos acá, va casi junto al eje x, pero nunca cruza ese eje x, por lo tanto su asíntota es una recta con valor y igual a 0, o sea, sería una recta como una función constante, y esa es la función exponencial. Y finalmente la función logarítmica que vamos a ver a continuación. Vean la función logarítmica que puede tener como regla de correspondencia log a de x o log a de, bueno, o logaritmo natural en base 10 de x. Vean, a es una base, x es el argumento y f de x es igual a y se lee como el logaritmo con base a de x es igual al exponente f de x. Vean las propiedades de esta función logarítmica. La función es creciente, siempre es creciente para cuando es logaritmo positivo, y es decreciente cuando tenemos menos logaritmo de una función, ¿verdad? Interseca o cruza el eje x en el punto 1. Vean, la función exponencial cruzaba acá, y ahora la función logarítmica siempre va a cruzar aquí en x igual a 1, o sea, en la coordenada 1,0. El dominio puede ser, eh, el dominio, vean que va desde 0 en x hacia la derecha hasta infinito, pero nunca la vamos a tener del lado izquierdo, ¿verdad? Esta gráfica logarítmica. El rango puede ser desde, vean, infinito positivo y puede llegar hasta infinito negativo acá abajo. Y también esta que puede venir desde infinito positivo y puede llegar hasta infinito eh, positivo. Su asíntota vertical es el eje Y, entonces ahora el eje que no va a cruzar esta función logarítmica es el eje Y, por lo tanto el eje Y va a ser la asíntota, cuya ecuación es x igual a 0. Ahora sería una ecuación de una función constante con x igual a 0 que se dibujaría aquí. La asíntota es una línea recta que va junto a la función, casi es paralela a la función en algún momento dado, pero nunca va a cruzar esa línea recta. Y entonces, esas son las funciones trascendentes, que insisto, como funciones trascendentes vamos a tener las funciones trigonométricas, y dentro de ellas la función seno, la función coseno y la función constante, que ya vimos sus características, y otro tipo de funciones trascendentes serían las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Y hasta aquí llegamos con el análisis de este tipo de funciones. Y ya hemos completado ahora sí la clasificación de funciones. Hemos visto ya las funciones algebraicas y las funciones trascendentes para tener conocimiento acerca de sus características y sus propiedades.